Maestra, estamos aquí reunidos porque nos hicieron el favor y el honor de invitarnos con esta linda gente de la semana del podcast, que esto es muy importante. Es un sistema que está creciendo de manera exponencial Ujú. y sobre todo porque cada creador de contenido pues se siente o da prácticamente su huella, su firma, y esto es de agradecer. Gracias por el apoyo, de verdad. Ya estamos llegando casi al 1,000,000 de almas y sobre todo, de verdad, gracias. Con el miocardio y la corteza cerebral nos llevamos el cariño a todas y todos ustedes. ¿Quiere empezar, maestra? Con la cara del psicópata. Pues sí, creo que hoy vamos a tener un caso que no sé si ustedes ya han escuchado, pero creo que vamos a dar detalles que los van a impactar. Y este es el caso de Ángel Maturino Reséndiz, o mejor conocido como el asesino de las vías del tren. Ok. Esto va a estar bien interesante porque aquí hay varios factores de riesgo. El hecho de ir en las vías. Bueno, primera pregunta que a mí se me ocurriría. Perdón si de repente empiezo a disociar mucho, ¿eh? Es parte de mi personalidad, perdónenme. Maestra, ¿tenía alguna firma en particular este sujeto? Creo que es importante que primero conozcamos quién es Ok. Ángel, dónde nace y por qué es alguien que es bien reconocido tanto en México como en los Estados Unidos de Norteamérica. Él nace en Puebla en 1960 en una familia básicamente católica, pero una familia que la religión un poco malentendida, porque todo se basaba en culpa, en ansiedad, en castigos, y así es como crece Ángel. De hecho, desafortunadamente, para sus pocos 8 años de edad, sufre la violación de su tío Oh, y de alguno de los clérigos. ok. Esto obviamente se tapa y la familia dice que esto no se debe de saber. Así que él mete la religión como si algo hubiera hecho el mal para que esto sucediera. Ujú. Ahora me gustaría preguntarte, ¿por qué muchos de los asesinos seriales que conocemos, muchos se esconden en la religión mal entendida? Este es muy personal, ¿de acuerdo? Cada quien puede opinar, pero este es mi punto de vista. Igual y me funan algunos, pero yo considero que la cuestión de la religión tiene mucho que ver porque es una forma de purificación o de justificación. Es decir, yo voy a matar a alguien o voy a violar a alguien, pero de manera con la religión me voy como a limpiar espiritualmente. O sea, sí cometo un pecado, pero conforme a la religión, de una otra forma me purifico y limpio mis pecados. De hecho, si ustedes, digo, no es por, aquí nada más estamos opinando, Ujú. pero ya ve que en la religión, por ejemplo, en la cuestión del catolicismo, no hay como un castigo como tal, sino es simplemente, pues, ahora di 10 Aves Marías y 5 Padres Nuestros. Sí, viene el perdón. Ándele, y viene la purificación y el perdón. Entonces yo pienso que por eso este sujeto mete mucho la religión para la cuestión de la purificación que ahorita vamos a conocer, cómo era el modus operandi. Cuando Ángel se da cuenta que básicamente su familia pues no lo va a proteger y desafortunadamente sufre el ataque de compañeros de la escuela y lo golpean de manera tan brutal que incluso empieza a sangrar del oído. Ok. Y mucho se sabe que algunos de estos asesinos seriales, después de que tienen un golpe en la cabeza, algo brota, algo pasa. ¿Qué sucede aquí? Esto está bien interesante y magnífico porque el sangrado de oído es bien importante, y esto para todos y todas las que tienen bebés, Ujú. niños chiquitos. Un sangrado de oído es sumamente peligroso por dos cosas. Una, puede haber una ruptura del tímpano, que esto es una urgencia médica. Y número dos, una fractura del piso anterior. De hecho, puede salir aquí una zona que se llama zona equimótica, que es un moretón, signo de Battle se llama, y nos indica una fractura del piso medio del cráneo. Por eso es que tenemos algo que se llama otorragia, salida de sangre por el oído. Esta es una urgencia. ¿Qué pasa si alguien se pega en la cabeza, un niño, por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico? Puede haber después por el edema cerebral, que es una inflamación, más una lesión en algún lóbulo que puede originar la formación después de una epilepsia, que ya nos regaló el capítulo el doctor Ibarra Puig, que es muy Ujú. bueno, de epilepsias. Y también puede haber alguna modificación, porque acuérdese que el cerebro termina de madurar entre los 24 y 25 años. Por eso es que incluso tenemos muchos compañeros, por ahí alguien que le dicen el Pepe,
que de repente hace algún comportamiento extraño. Que también le dices en el Chema. Ándele, el Chema, que Ok. también, el cabeza de rodilla, el moped, bueno, entonces, cuando se le quiere al amigo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues de repente puede haber una lesión justamente en la corteza y puede ocasionar después cambios en la modificación, en el temperamento o en la personalidad de que va creciendo el niño. Imagínate que Ángel decide a los 16 años, tan apenas 16 años, decide irse de su casa. Oh, Y lo malo es que él se iba, pero en ocasiones regresaba, se volvía a ir y se da cuenta que subiéndose a un tren es fácil cruzar a los Estados Unidos. Y ahí es donde va a empezar toda esta historia de terror, porque creo que es de los pocos asesinos que yo considero no tienen una firma, no Ok. tienen un modus operandi y sobre todo no tienen una victimología exacta o preferida. ¿Por qué un asesino es más difícil atraparlo si no tiene todos estos elementos? porque fíjese que puede entrar, no conocemos perfectamente bien el expediente porque es de dominio público esto, pero puede entrar en un asesino desorganizado. Y esto a la vez es un poco más complicado porque el que va haciendo la firma, bueno, uno puede ir perfilando e ir cazando a este depredador, pero en la cuestión de que no existe una firma como tal, un modus operandi, es muy difícil porque puede ser un camaleón, como lo menciona Vicente Garrido. Entonces, el hecho de que exista un camaleón puede hacer cualquier firma, bueno, no puede ser una firma, pero puede ser cualquier causa de muerte, puede ser cualquier lesión y es muy difícil después encontrarlo, cercarlo, porque alguien que tiene una firma podemos encontrar debilidades, gustos, filias, y esto es bien interesante porque lo podemos ir cercando, como yo le digo esto a los alumnos, el depredador del depredador, podemos irlo cazando, pero si no hay una firma en especial, es tan desorganizado que prácticamente se va a ir moviendo y se va a ir camuflajeando. Por eso es muy complicado. Él, los primeros lugares a donde visita sería Texas. Y en Texas, él se da cuenta que puede empezar a robar, así que sus primeros delitos son robos de auto o robo a algún transeúnte, perdón. Y esto es muy importante porque sus motivaciones primero eran no matar, sino el único era robar. Ajá. ¿Qué es lo que hace Ángel después de que hay estos robos? La policía lo detiene y le da 18 meses de prisión. Él sale y lo único que hace Estados Unidos es deportarlo. Cuando lo deportan, él se da cuenta que puede ser coyote. Y entonces es de los mejores coyotes de México porque empieza a pasar a las personas. Y ellos no se dan cuenta que verdaderamente lo que están creando es un gran monstruo. Llega a México, empieza a hacer mucho dinero y decide entonces cruzar nuevamente e irse a Miami. Un día va caminando, trae un revólver 38, ve a una mujer, ¡pum!, le dispara. ¿Por qué? Porque podía hacerlo. Y ese es su primer asesinato. ¿Por qué alguien haría esto? ¿Siempre tiene que haber una razón para matar? No siempre, a veces conocemos gente que le gusta maltratar animales y esto es un rasgo muy importante, como lo dice nuestro criminólogo estrella español, que precisamente es una motivación que produce placer. A nosotros, por ejemplo, el cutting, si ustedes les recomiendo, busquen algún artículo de cutting descargable gratuito, van a ver que cuando tenemos un dolor psique, que es un dolor del alma, que yo creo que a todo mundo nos ha pasado, que tenemos nuestra primera novia ahí todo romántico, le llevamos incluso un pingüino ahí con una velita de que nuestro primer mes, mi amor, no sé qué, y de repente la encontramos digo, en mi caso, sí, te voy a salir la lagrimita ahí, llevo ahí mi ¿Te pingüinito acordaste de algo o qué? sí, imagínense en la prepa, mi primer amor ahí de 15 años, todo menso, y llevo mi pingüinito con una velita de primer mes de novio y un danonino con un moñito. Ya Pues es que, cortado del sí, pues calor. es que no, le iba a dar diarrea, ¿no? No, no es cierto. Chiste médico, perdón. Llevaba esto porque, pues yo era el primer mes, yo estaba muy enamorado de la novia. Aparte, era una novia muy guapa y yo, pues, muñeco prehispánico, todo prieto ahí, deforme, nariz de olmeca, todo esto. Entonces,
Pues ahí la llevaba y me acuerdo muy bien que la voy encontrando con el instructor de natación. No, pues el otro 1.90, bien mamer, acá pura proteína, No le güero, daba no llevaba danoninos. danonino, que era lo peor. Y entonces yo sentí un dolor terriblemente en el pecho, yo creo que a todo el mundo le ha pasado, este dolor psique, que es un dolor quemante del alma, que hasta de repente hasta nos puede hacer como, uy, como ganas de vomitar, náuseas, pero es un dolor que no se quita, está ahí quemándonos el pecho. Entonces, mucha gente que tiene esta cuestión de la depresión y tiene este tipo de dolor, lo que hacen es cortarse el famoso cutting para que su cuerpo, el cerebro, libere endorfinas y entonces quite momentáneamente el dolor. Por eso es que vemos a mucha gente cortándose. Ahora, regresando a esto, hay gente que le encanta ser perversa, le encanta maltratar animales, que esto es bien importante para los psicópatas. Ujú. Y aquí es importantísimo porque hay gente que así como le gusta maltratar animales, puede después migrar a empezar a maltratar a la gente, a los niños, y puede cometer un asesinato porque le gusta. Porque Ángel se da cuenta que tiene poder, que ya no es ese niño frágil al que podían seguir abusando, porque un abuso sexual no solo marca a la persona, sino en ocasiones saca lo peor de él. Y esto es lo que sucede con Ángel. Después de matar a esta mujer en Miami, se regresa nuevamente a México. Entonces él encuentra que hay un pase directo entre lo que puede hacer y entre lo que quiere hacer, que es en México. Ok. Así que regresa nuevamente. Un día está una joven llamada Wendy y un joven llamado Jesse. Le piden un ride. Ángel se para, lo sube y de pronto se para, toma a Jesse, saca un ladrillo y lo empieza a golpear de tal manera que le quita la vida. Pero entonces ve a Wendy, abusa de ella y la estrangula. ¿Qué es lo que hace? Trata de hacer una especie de tumba improvisada y toma todos los libros que tenía Wendy y los pone encima, pero en una aparente culpa. Pero lo extraño es que Jesse trae un crucifijo de oro y ese no lo roba, solo roba las otras cosas, cuando lo que verdaderamente tenía un valor era el crucifijo. ¿Por qué no robaría el crucifijo? Porque al robarlo podría él pecar o condenar el alma, como está muy inclinado a la cuestión de la religión, la cuestión de todo lo que tiene que ver con su creencia, no lo va a tocar, no va a mancharlo. Por eso es que deja el crucifijo, lo respeta, pero fíjese toda la ambigüedad. Sí puede violar, sí puede matar, Claro. pero la cuestión religiosa no la toca, que eso es muy interesante de cómo piensa este sujeto. Exacto, porque sigue andando y entonces realmente ya conocemos al asesino de las vías del tren. En una ocasión están dos jóvenes, está Holly y Christopher, están platicando, se acerca este hombre con una navaja, en cuanto lo ven, pues piensan que va a ser un asalto y es todo lo contrario porque los empieza a jalar hacia donde están las vías de un tren. Le dice a Holly que no se preocupe, que él no va a hacerle nada, pero de pronto cuando le está diciendo esto, toma una piedra y se la deja caer sobre la cabeza a Christopher. Y con eso termina con su vida de inmediato. Escucha el episodio completo exclusivamente en Amazon Music.